buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos de paseo. ¿Y dónde vamos a ir de paseo? A uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de uno de los lugares turísticos que se llama San Telmo, que como yo no he venido nunca siendo argentina, esta vez me tocó traer a mi esposo extranjero para que lo conozca. Si te gusta mi contenido, suscríbete aquí, completamente gratis, fácil y me ayudas a crecer mi canal. Así que vamos a pasar nuestro fin de año en el corazón de Buenos Aires y para eso vamos a terminar de una manera muy turística, mostrándoles un poquito de el barrio emblemático en San Telmo y también de donde alquilamos un departamentito para pasar el fin de año. Y nosotros vinimos desde Tigre, que es donde nosotros nos estamos quedando, hasta San Telmo en Uber. ¿Cuánto pagamos en Uber? El Uber lo pagamos 53 ley, que son 11 euros, por un viaje de 35 kilómetros. Sí, lo pagamos barato porque no había nadie que venía. Bien, miren lo que sé. Sus callecitas empedradas, los bares nocturnos, su estilo bohemio, los artesanos y la danza que hay en cada uno de los rincones de San Telmo hacen que el turista se enamore de acá. Mi esposo quedó enamorado de este lugar y por supuesto no es para menos. Además de los espectáculos callejeros, podemos encontrar restaurantes que ofrecen shows de tango especializados para atraer a los turistas. Vamos a sacar una foto con Messi en un lugar donde venden un montón de cosas. Miren qué lindo. Y San Telmo, una de las cosas que tiene es que se caracteriza por ser uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires, en donde se venden muchas antigüedades, como por ejemplo este sitio que vende un montón de cosas viejas de otra época, de decoración. Mira el cuadro que está atrás. Y también es una zona en donde los edificios tienen una elegancia importante. Es una de las zonas más conservadas de lo que es hoy Buenos Aires y claro, es uno de los puntos turísticos, como bien dije antes. Pero yo nunca vine porque vieron que pasa eso, que hay lugares turísticos en tu país que nunca venís. Creo que vine una sola vez en mi vida cuando tenía 10 años y ahora ya de adulta me tocó traerlo a mi esposo para que recorra las calles de San Telmo. Acá lo pueden ver a mi esposo sacando fotos a los edificios. Me parece que le gusta mucho esta parte de San Telmo. A ver, vamos a preguntarle si hasta ahora le gusta. ¿Y, esposo, te gusta San Telmo? Sí, no sé por qué no me trajiste hasta ahora. Dice que por qué no lo traje antes. Todo este barrio, van a ver de entero hasta el final del video, fue la zona más top de Buenos Aires en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII la élite de Buenos Aires estaba viviendo en este lugar. Y la verdad que se nota que los edificios no son del siglo XX, son del siglo XIX, siglo XVIII. Entonces, en el final del siglo XIX, una epidemia de fiebre amarilla dejó el barrio vacío y la gente adinerada de esta época se mudó más al norte de Buenos Aires para salir de este focar, como decir, de fiebre amarilla. Justito, todas estas casas fueron acaparadas, como decir, fueron ocupadas de los inmigrantes, de todo lo, pues sabes que Argentina tiene un montón de inmigrantes italianos y españoles, fueron ocupadas de inmigrantes y se conservó hasta el día de hoy de esta manera. A mí me parece que todos estos edificios
son como en el centro viejo de Bucarest o como el ex centro viejo de Ploiești. No sé, me parece de esta época. A mí el dulce de leche me encanta, pero a los extranjeros no les gusta tanto. A mi esposo, por ejemplo, el dulce de leche resulta muy dulce y no le gusta tanto. Encontramos también un montón de frutos secos y chocolate. Qué rico. Este chocolate es típico de la Patagonia Argentina, obviamente lo venden acá como emblema. Y por supuesto, la infaltable venta de dulce de leche. 4.900 pesos sería más o menos un poquito menos de 5 euros. Bueno, acá hay dulce de leche sin azúcar, qué bueno. Y hay una promoción bastante importante de dulce de leche 3 por 4.000. Y también 2 empanadas más una gaseosa a 3.000. Este precio es un precio muy bueno. Es barato esto. Quizás las empanadas no sean de la mejor calidad, pero como podemos ver hay todos lugares típicos en donde venden comida típica de Argentina, dulce de leche, empanadas y también recuerditos, así lo que es el merchandising de remeras de Messi, termos con las banderas argentinas, que para mí que soy argentina es caro estos precios, pero entiendo que para un turista que viene aquí y se quiere llevar un recuerdito está accesible. Esto me refiero que son alfajores, que viene directamente con la camiseta argentina, más alfajores, la golosina típica y el famoso dulce de leche. En este caso es marca diferente, 1.5.000. Y también todo lo que son los stickers, imanes y absolutamente de todo para llevarte un recuerdito de la Argentina. Bueno, atrás mío está el bus turístico de Buenos Aires, este que pueden ver de color rojo. Nosotros averiguamos para tomarlo, pero la verdad que me parece un poco caro en cuanto a precios, porque para ser extranjero era más caro. Mi esposo tenía que pagar 40.000 pesos argentinos, que son ¿cuántos dólares? Bueno, son 35 dólares. 35 dólares y para mí era 20.000 pesos argentinos. O sea, solo el recorrido del bus era más de 50 dólares y me pareció más caro. Sabiendo que soy nativa, lo puedo hacer el recorrido de todas esas zonas de manera libre. Así que es por eso que no lo tomamos. Pero alguien que es extranjero y no quiere hacerlo de manera libre es muy buena opción. Bueno, esta es una casa emblemática de la ciudad de San Telmo. Incluso tiene sus visitas guiadas los días de semana. Y el precio, aquí está. Y también aquí te dice su historia. Aparte de la historia de este lugar, es que está construido en un zanjón, es decir, en una canaleta donde había cauce de agua natural de un río que pasaba. Entonces ya la construcción viene bastante complicada. Toda esta zona fue tomada por varias personas, pero luego ellos abandonaron la zona y vinieron los inmigrantes. Y el cartel de la casa dice, una casa, muchos problemas, porque se peleaban mucho. Es una historia muy interesante. Hoy, como es 31, está cerrado y no se puede visitar el museo, pero sí es uno de los centros, de los puntos interesantes para conocer la historia de la época colonial de todo lo que es San Telmo. Bueno, mi esposo estaba bastante a gusto con este lugar, se enamoró de San Telmo aparentemente. Él dice que tiene un aire a Bucarest. San Telmo y Bucarest estarían siendo parecidas en cuanto a las calles, las estructuras y la onda, la vibra, el vibe que tiene estas calles, según la opinión de mi esposo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se parece a Bucarest este lugar o no?
Los de Boca Juniors, Messi. Boca Juniors es uno de los clubes más grandes de la República Argentina, conocidos a nivel internacional. También tenemos acá el reloj y más sobre Messi. Es verdad que el fútbol se siente en todas las calles de la República Argentina. Y les quiero mostrar algo que Mafalda es un personaje argentino y toda esa fila de gente que está ahí es para sacarse una foto en esa esquina con esos dos muñecos, que es el muñeco de Mafalda y los extranjeros se sacan fotos acá. Lining up there because there's a monument to Mafalda. Mafalda is that little girl that everybody's touching, and the plastic Ahora me quedé pensando en lo que dije, que toda esta parte, te imaginas estas casas, toda esta linda, lo leí en ChatGPT, en internet, en varios sitios web, diciendo que era la zona más top de Buenos Aires, como ya le dije, y que después de la pandemia de fiebre amarilla, los ciudadanos de aquí corrieron y que dejaron las casas abandonadas. Ahora, o sea, vuelvo. La zona más, alguien deja la zona más top de Buenos Aires libre y que siendo libre, así dice así encontré en internet, que siendo las casas siendo libres, los inmigrantes las ocuparon. Ahora, imagínense que todo está pasando en 2024, que vos, por ejemplo, si eres de Madrid, tienes la casa más una casa en el barrio más lujoso de Madrid, ponele. Por una pandemia te vas y cuando vuelves hay un inmigrante allá. ¿Vos qué piensas que pasó en el siglo XVIII, XIX? Yo no sé la verdad, pero me parece un poco absurdo que la gente deja estas casas en las manos de los inmigrantes así. Benevol, no, yo no creo. Estamos en el centro de la plaza, en donde hay tango de show todos los días. Allá siguen bailando el tango, ahí. Y a la noche le ponen luces en toda esta parte que es gastronómica. Ven que tienen mesas, todo para poder cenar frente a un buen show de tango. Bueno, rentamos un departamento para pasar unos días acá. Tengo cara de tuje porque estábamos hace una hora esperando que la propietaria nos responda de Booking y no nos respondía. Dijo, le preguntamos, ¿podemos entrar antes? Nos dijo que sí. Yo les aviso, nos contestó re de mala manera. No dijimos nada, esperamos la hora del check-in, que era a las 15. Y bueno, 15, 15:40 y 50, no aparecía. En fin, esto ya me pasó en Rumania una vez, o sea que esto de Booking te puede pasar en cualquier lugar del mundo. Pero más allá de esto, les muestro el departamento para que vean que, bueno, al menos es lindo y parece limpio, que compensa la mala onda de la propietaria. Les voy a dejar la pantalla en donde alquilé para que no se agarren el mismo mal humor que yo me agarré con esta señora. Es 2 ambientes nada más, porque son solo pocos días. Sí, el baño parece bastante limpio. Es un departamentito. Lo que sí tiene muy grande es todo esto que es un chifonier enorme. Las camas lo único están separadas, pero bueno. Y un balconcito chiquito, no más. Tampoco es guau, ¿no? Pero bastante bien. Son $50 la noche. Y acá está la pequeña cocina. Tiene una cocina, tiene un lavarropa y una heladera. O sea, con lo básico como para poder estar unos días. No, y desde el balcón del edificio estamos acá. Atrás está Puerto Madero, que es parte del lugar donde hemos rentado para pasar aquí unas noches. Ustedes vieron la pileta, más o menos 45 € por noche, pero bueno, tiene pileta y como les digo, esta parte es Puerto Madero. Vamos a darles también una vuelta a lo que es todos los edificios de acá y lo lindo que se ve desde arriba. Y también tienen un patiecito bastante lindo, donde mi esposo se está tomando unas cerveza Quilmes, que es la cerveza auténtica argentina. Es la Timișoara de Rumania.
Exacto. de Argentina. Es el equivalente a la Timilloriana de Rumanía. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo y que tengan muy, muy, muy feliz Año Nuevo.